tardes. Me presento, somos el equipo número 4. El equipo 4 está conformado por Adrián, Hendrik, Ulises, Jared, Iván y un servidor, Bruno Adrián. Hoy lo que les vamos a presentar es sobre la cultura griega. Va a ser constatado entre todo lo que es su historia, desde que inició hasta que terminó, y vamos a enfocarnos un poco más en el arte y cultura y más sobre su arquitectura. Comenzaremos hablando sobre la ubicación espacio-temporal, que la dividiremos en 3 periodos, comenzamos con la etapa arcaica, que después de un largo periodo conocido como la época oscura, a partir del año 800 a.C., inicia la época arcaica. De esta nacen las polis, que eran ciudades-estado independientes gobernadas por una minoría de personas, denominados los Astori, que significarían los mejores, que a la cabeza de los cuales existía un rey. Los Astori eran propietarios de la mayor parte de la tierra cultivable, que era trabajada por los esclavos, en tanto que el número de los campesinos libres era reducido. Tuvo lugar también un hecho que fue muy importante para la historia de Grecia, que fue la colonización del mar Mediterráneo, fenómeno que hay que atribuirlo a la crisis económica en la que se encontraban, ya que la población no cesaba de crecer y las tierras dejaron de ser suficientes para alimentarla, por lo que muchos griegos se vieron obligados a emigrar y fundar sus propias ciudades o colonias. Estas eran independientes respecto a sus antiguas polis madre, aunque siempre se mantuvieron estrechos lazos económicos, culturales y políticos. La expansión se distribuyó por 2 ámbitos geográficos, que fue por el oeste, por el mar Jónico, el sur de Italia, sur de Francia y norte de África, y también por el este, que fue alrededor del Mar Negro y la costa oriental del Mediterráneo. La colonización expandió la cultura griega más allá de sus fronteras originales, poniéndola en contacto con otros pueblos como los egipcios, fenicios y estrucos. Pasamos a la siguiente época, que fue la época clásica, que se comprendió entre el siglo V y los comienzos del siglo IV. En esta etapa, el mundo griego se consolidó. Muchas polis adoptaron como sistema de gobierno la democracia, sustituyendo así la oligarquía y la tiranía. Después, las guerras médicas fueron un evento también muy importante, que ocurrió entre el año 500 y 479 a.C., en la que se enfrentaron a griegos y persas, también llamados medos, la mayor potencia en aquel entonces. Otra guerra que ocurrió en esa época fue la guerra de Peloponeso, que ocurrió entre el 431 y el 404, donde enfrentaron a Atenas y sus aliados contra Esparta, y tras una larga contienda, los espartanos salieron vencedores, quedando entre muchas ciudades arruinadas o debilitadas, incluida la triunfante Esparta. También una ciudad que se vio devastada en los años 494 a.C., fue Mileto, que fue capturada por los persas y arrasada. Esta ciudad fue reconstruida por un arquitecto y urbanista matemático de la ciudad llamado Hipódamo. Su propuesta fue dividir la ciudad en una retícula de calles, formando manzanas. Y fue el primero que hizo un plano hipodámico. Después de ahí pasamos a la época helenística, que transcurrió entre los siglos 4 y 1 a.C. Fue cuando Grecia perdió su independencia. Conquistada por Filipo II de Macedonia, se anexió las polis de su imperio. A la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro, llamado el Grande, acrecentó sus dominios, conquistando el enorme imperio persa, antiguo enemigo de los griegos, incluyendo Egipto y Mesopotamia, alcanzando los confines de la India. Murió dejando el mayor imperio conocido hasta entonces. Había fundado nuevas ciudades como Alejandría en Egipto y expandió las ideas y la cultura griega por los territorios conquistados, dando lugar a lo que se conoce como helenismo.
Una vez desapareciendo Alejandro, sus generales se repartieron en su imperio, creando los llamados reinos helenísticos, Egipto, Siria y Mesopotamia. Estos florecieron hasta que fueron anexados por Roma. El último de estos estados independientes fue Egipto, que desapareció como tal a la muerte de su reina, Cleopatra. Para entonces los romanos se habían apoderado de todos los territorios que habían pertenecido a los griegos, integrándolos a su imperio como provincias. Organización política en el período clásico. La polis griega. La polis griega fue el nombre que recibieron las ciudades-estados características de la Grecia clásica. La antigua Grecia no existió como un país en el sentido moderno, sino que estuvo compuesta por un gran número de polis independientes entre sí y con características sociales propias. Solo ante una amenaza exterior, las polis se unían y actuaban como un ente común. Mientras eso no ocurría, fueron frecuentes los enfrentamientos entre ellas. Entre las polis más importantes se encontraba Atenas, Esparta u Olimpia. Aunque sus estructuras políticas variaban, uno de los puntos en común fue la creación del concepto del ciudadano. Aparte de estos, en las ciudades-estado también se residían los otros habitantes libres, pero no ciudadanos, y en la parte baja de la sociedad los esclavos. Estas sociedades se dividían en jerarquías, entre las cuales se destacan los ciudadanos libres, quienes disfrutaban de todos los beneficios a plenitud, los extranjeros, quienes se consideraban libres, pero tenían algunas restricciones, y por último se encuentran los esclavos, quienes carecían de todo derecho porque no vivían en libertad. Contaban con independencia económica y política religiosa. Organización política. En un comienzo las polis estaban regidas por monarcas. Más adelante estos fueron perdiendo su poder en manos de una oligarquía conformada por la aristocracia. El siguiente paso fue la aparición de tiranías basadas en el gobierno de un líder poderoso. Finalmente, en algunas de las ciudades-estado se impuso la democracia. Magistrados eran quienes administraban las polis ejerciendo el poder ejecutivo. Su mando se extendía por un año, con el fin de evitar convertirse en reyes. Consejos. Como su nombre lo decía, eran los encargados de dar consejos a los magistrados en sus tareas. Según las polis, las funciones de estos podían variar. Nombraban al magistrado y se encargaban de la parte legislativa y judicial. Asambleas estaban formadas por el pueblo, aunque se desconoce la forma en cómo estas actuaban. Lo que sí se sabe es que adquirieron una gran competencia con el tiempo. Formaban parte de la elección de los reyes para el Estado. En cada polis, los nombres para estos cargos eran diferentes. Por citar un ejemplo, en Atenas los magistrados se denominaban arcontes, los consejos aerópago y las asambleas eclesia. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre el sistema económico de Grecia. Uno de los factores fue el esclavismo. El esclavismo fue un sistema que hacía un modo de producción de mano de obra forzada. Esto quiere decir que pues, eran esclavos, como su nombre lo indica, ¿no? Este sistema, pese a que hoy en día ya es obsoleto y ya se extinguió, fue muy común en muchas culturas, no nada más en Grecia, sino en las diferentes culturas. Y vamos a ver desde su origen hasta su decadencia de este sistema, que se supone que ya no es, ya no se hace en estos tiempos. Vamos a hablar sobre la paradoja griega, libertad y esclavitud. Como sabíamos, los griegos lucharon heroicamente contra la esclavitud persa, estaban esclavizados. Y aunque cada ciudad griega se independizó de ella misma, pues varios filósofos griegos exploraron las implicaciones de la libertad como una ideal. Aunque los atenienses invirtieron en un sistema de gobierno basado en la igualdad entre todos los hombres, estos campeones de la libertad también esclavizaron regularmente a su prójimo. Entonces fue algo muy controversial eso. Las variantes de la esclavitud griega. La esclavitud griega era omnipresente.
todos tenían esclavos, fueron tan fáciles de adquirir. Siempre se optaba por un enfoque clásico, por ejemplo, ir a la guerra y tomar esclavos como una recompensa, ¿no? O también simplemente poder comprar esclavos a cualquier persona y decirle, hey, yo quiero a tal persona para que haga tal trabajo, ¿no? Entonces, era muy sencillo conseguir esclavos. Siempre se podía secuestrar un esclavo, o si no querías pagar, se pagaba antes y nada más era el secuestro en ese tiempo. Y las ciudades costeras se dedicaban a la piratería y trata de personas, al igual que cualquier otro comercio. Y los bandidos rodaban los pasos de la montaña de Grecia. Entonces, siempre era muy absurdo decir que podías comprar esclavos cuando regularmente siempre secuestraban. Había esclavos que en algún momento te debía tal persona y su familia la podías tomar de esclavo hasta que te pagara lo que tú debías. Era algo muy loco, visto el día de hoy, ¿no? Y ahora les vamos a hablar sobre los derechos de los esclavos atenienses. La variedad de oficios de los esclavos atenienses se vuelve más fácil de entender cuando reconocemos los derechos y privilegios únicos de los que disfrutaban, porque en sí eran esclavos, pero tenían como que sus derechos, ¿no? Entre comillas. A los esclavos se les permitía participar en muchos aspectos de la vida civil y religiosa, incluidos festivales y rituales. Y había esclavos domesticados que permitían a menudo ser parte del miembro de la familia, los permitían comer con los amos, ¿no? Aunque este tipo de esclavos pertenecían a su amo, todavía tenían derecho a acumular su propia propiedad privada. La única diferencia es que era una gran parte de su salario iba para sus amos. Entonces, literalmente nada más te pagaban para sobrevivir muy poquito, literal, para comprarte, digamos, un pedazo de pan por día. Entonces, todo el demás dinero se iba para los amos. Y podemos hacer un pequeño resumen de todo esto sobre este sistema de esclavitud. Y hemos visto que han adquirido esclavos griegos mediante el comercio, mediante conquistas, o simplemente a veces por incursiones, o simplemente los secuestraban y los tomaban. También vemos que los derechos a la propiedad de la persona son, digamos que, pues nunca fueron como reflejados, como que nada más decían, sí, tenías tantos derechos, pero ni siquiera se tomaban en cuenta. Como les decía, ellos en algún momento podían comprar su libertad, llegar a un acuerdo con su amo, pero era muy difícil que se aceptaran ese acuerdo, ¿no? Y aunque los esclavos antisinentes disfrutaban de muchos privilegios y protecciones, aún carecían de todos los tesoros. Y esta era la libertad, era lo que les costaba. Ahora, por la parte de la religión, en la antigua Grecia, esta abarcaba el conjunto de creencias y rituales practicados en la misma, en forma de prácticas de culto. Y en el mundo griego, esas prácticas de índole religiosa tenían variaciones considerables, por las cuales se llegaba a considerar varias religiones dentro de la misma Grecia. Y es por eso que algunos griegos no tienen una descripción establecida para referirse a la religión como tal, en un sentido que se considerara objetivo. Y asimismo, ningún autor griego reconocido de la época llegó a clasificar o establecer una definición en cuanto a dioses o las prácticas de culto de estas religiones en cuestión. Después viene que todas las prácticas cultuales de los helenos se extendieron más allá de Grecia, por ejemplo, a islas y a costas de Jonia, Asia Menor y a Cilicia e Italia Meridional, y también a colonias griegas dispersas por el Mediterráneo occidental. Las religiones italianas tempranas tenían cultos y creencias etruscas que fueron influenciadas principalmente por la religión griega y posteriormente influenciadas en gran medida en la antigua religión romana. Otro aspecto importante es que hay una creencia entre los eruditos que se refiere a personas que son virtuosas o estudiosas en varias disciplinas,
de que la primera religión o la que más se vio influenciada en Grecia tiene un origen de la, puede considerarse una actividad del chamanismo de las estepas de Asia Central hasta la colonia griega de Olbia, en Esticia, en la orilla del norte del Mar Negro, y de ahí hacia todo el resto de Grecia. Y por último, otro dato importante es que las obligaciones de la comunidad consistían primeramente en el respeto a la tradición ancestral, por lo que la participación de cultos de la ciudad, la abundancia de ofrendas, así como adoración hacia la muerte de los parientes y divinidades protectoras de la familia y otras características más, permitían el desarrollo adecuado de la manifestación de elementos importantes de la religión como la piedad. Yo les voy a hablar sobre las características de la pintura griega. Las características del arte griego clásico se basa en un realismo heroico y en mostrar específicamente y a detalle el cuerpo humano, tanto en reposo como en movimiento, haciendo hincapié en los momentos de alto y noble dramatismo. Las características de la escultura griega. El arte griego antiguo tiene como característica principal tener un alto idealismo estético. No es una representación de la realidad natural y directa, sino una visión idílica y perfecta de la mente artística. Utilizan la proporcionalidad y el equilibrio de los elementos y las medidas matemáticas, como fue en el caso del Partenón, que más adelante hablarán de ello. Algunos ejemplos de las esculturas más importantes de griega es el altar de Pérgamo, que se hizo entre los años 180 y 160 antes de Cristo. Los bronces de Riais, que entre el año 460 y 420 antes de Cristo. Las diosas del frontón, que está en el Partenón, en el lado este, entre los años 438 y 432 antes de Cristo. La metopa de mármol del Partenón, entre los años 447 y 438 antes de Cristo. El dios del mar, Zeus o Poseidón, que se hizo en el año 470 a.C. El jarrón de las sirenas, que se hizo en el año 480 y 470 a.C. Y la aurígua Moya en el año 350 a.C. Algunas obras representativas de la literatura griega son la Ilíada y la Odisea, escrita por Homero. Esta dice que, por un lado, la obra de la Ilíada narra la historia de Aquiles, hijo del rey Peleo y de la Nereida Tetis. Por otro lado, la Odisea está compuesta por 24 cantos y narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo Ulises. Otro ejemplo es la República, escrita por Platón. La más conocida e influyente obra del famoso filósofo Platón es la República. Se recogen aquí todas sus ideas mediante un diálogo con Sócrates y con más personajes. La ética y la filosofía política, la ontología están muy presentes en la obra. Y la Oda a Afrodita y el Amado, escrita por Safo. Su Oda a Afrodita y el Amado es una de las elaboraciones más bellas de la lírica, donde la poeta expresa las apenas experimentadas por un amor no correspondido y el tormento que este hecho le causó. Después seguimos con las principales aportaciones de las civilizaciones occidentales. Como primero tenemos la democracia. La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en los polis de Atenas, entre los siglos 7 y 6 a.C. En este caso, el órgano máximo del gobierno de los polis era la asamblea, que estaba integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitían que los ciudadanos pudieran reunirse a la plaza pública para discutir los asuntos públicos. La burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto a las formas automáticas que privaban en el continente. Ante los privilegios y el monopolio político de los monarcas y los nobles,
un gobierno cuyos ciudadanos discutían la decisión de la red pública, era una ideal revolucionaria. Después seguimos con la parte del urbanismo. Y bueno, aquí las ciudades griegas, denominadas polis, tuvieron un papel fundamental en la creación de la civilización occidental. Y podemos asegurar que muchas de nuestras urbes actuales se han visto influenciadas por ellas. El espacio urbano normalmente estaba construido en zonas elevadas del terreno y esto se hacía para tener una mejor defensa y se diferenciaba del espacio rústico formado por las zonas del cultivo y los bosques. Ya desde el principio los griegos nos habían demostrado que ser personas prácticas y edificaron sus construcciones combinando forma y función. Sus arquitectos sabían aprovechar los espacios de forma racional, como podemos ver, por ejemplo, en los teatros, donde las gradas estaban adaptadas a la inclinación de la colina en la que eran ubicadas. El siguiente es el pensamiento racional. En este caso, su origen igual se ubica en Grecia y comienza con un hombre llamado Tales de Mileto, que vivió entre el 624 y 546 a.C. en Jonia. Este buscaba el principio de la realidad última de las cosas, prescindiendo de toda fundamentación religiosa o mística. Busca la sustancia, en este caso se le llama el arque primordial, que es el origen de todas las cosas, aquello que es el fundamento de todo, y rompe con el pensamiento religioso, mágico y místico. Y la pregunta del por qué es fundamental para la ruptura con la explicación tranquilizadora de lo mágico causada por los dioses. El pensamiento racional es verificable, evidente, consistente con la realidad y bueno, es decir, que está basado en hechos o datos fiables y por lo tanto eso puede demostrar que se corresponde con la realidad. Después ya, por último, seguimos con el antropocentrismo en el arte. En ese caso, las características de la cultura griega son principalmente el reflejo del antropocentrismo. En este caso, convirtiéndose en un punto culminante en su forma de construir, como lo es la escala humana. Es decir, aquí el hombre es la medida de todas las cosas y la arquitectura está a su servicio. Dan mucha importancia a la estética y la proporción. Seguido el concepto de escala humana, insiste preocupación por la estética como si de una escultura se tratara, utilización del orden como un sistema de modulación. El arte estuvo influido por el antropocentrismo y la racionalidad, y, bueno, y esto ocasionó que desaparecieran así las grandes construcciones y la arquitectura buscó la belleza a través de la armonía y el equilibrio. Bueno, acá el templo fue la construcción más importante, el dórico, jónico y corinto, los tres estilos arquitectónicos clásicos. Para terminar, voy a hablarles del Partenón de Atenas, que es un templo hecho de mármol blanco de las montañas de Pentélico y también cubierto de tejas de mármol, pero en las montañas de Paros. Fue construido entre los años 447 y 448 antes de la nueva era en la Acrópolis de Atenas, y su construcción fue encargada por Pericles como agradecimiento por parte de la ciudad hacia los dioses por la victoria contra los persas. Y se desarrolló por parte de los arquitectos Ictino y Calícrates. El diseño del Partenón estuvo inicialmente influenciado por el escultor y arquitecto Fidías, a quien también se le atribuye la decoración escultórica del mismo. También hay unos datos que se pueden considerar como características o adjetivos técnicos o propios del diseño de la arquitectura griega, que tiene como característica el octóstilo, que quiere decir que la edificación en cuestión cuenta con 8 columnas, de las cuales son 8 columnas y otras 8 para las dos fachadas más cortas y 17 en las laterales. También es un períptero, que quiere decir que cuenta con columnas por todo el perímetro. Y finalmente también cuenta con la característica de ser anfipróstilo, que cuenta con un pórtico en cada entrada de los lados más cortos.
Y entrando en las dimensiones, fue levantado sobre gradas con un largo de 69.5 metros por 30.9 de ancho y con columnas que alcanzaron los 10.4 metros de altura. La zona cerrada y rodeada del perístilo tenía un ancho de 19 metros. Estas dimensiones permitieron crear dos grandes salas, una al este en la cual se albergaba la estatua de Atenas, que tenía 12 metros de altura, y la del otro lado en el oeste, que pretendía alojar el tesoro de la Liga de Delos. La altura de la estatua de Atenas, como lo mencioné, que era de casi 2 metros, incluyendo un pedestal con el que contaba de poco más de 1 metro. Precisaba de una inmensa sella de más de 18 metros de ancho, dividida en 3 naves mediante una doble columnata, que estaba conformada por 2 órdenes superpuestos de estilo dórico. La nave central medía 10 metros de ancho, y dentro de la sella del lado este, la columnata se dispuso en forma de U, y estaba compuesta por 9 columnas con un entrepaño entre cada una de ellas, y en los 2 lados largos de la U. En la zona oeste, al fondo de la misma, la columnata de 4 columnas, existía un basamento de la estatua de Atenas para el culto de la misma, con un amplio estanque de poca profundidad, y este producía un efecto de brillo mediante el agua frente a este. El agua cumplía, además de la función de mantener la humedad en el ambiente del Partenón, ayudaba a conservar el marfil de la estatua, y ambas ellas estaban cerradas por puertas de bronce. Y por último, la sella del lado este estaba dedicada a Atenea Polías, que era la protectora de la ciudad. Y la sella del oeste estaba dedicada a Atenea Pártenos, de la cual todo edificio abarcaba, tomando el apelativo de Partenón. Y como conclusión, quiero comentar que la parte que se considera muy importante es la influencia que ha tenido la civilización de la antigua Grecia en todo el mundo, pues se ha visto influenciado en distintas áreas como el arte, las matemáticas y la tecnología en cierto momento, así como su influencia incluso en la cultura del arte popular. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias.